Se llama que viva, viva la música, viva, viva la música, viva la música. Sí. Nuestra historia comienza a fines del pasado siglo. Dos pobres carretas de un circo ambulante cruzan la pampa para ofrecer a los humildes la alegría de sus piruetas y de sus gracias. Bueno, todo esto que estoy diciendo, por favor, esto que no le dije. Queda entre nosotros. A lo mejor yo estoy confundiendo recuerdos. Yo creo. No, seguro que no. No estás confundiendo. No sé. No sé, dice. No sé. Yo Eva, la realidad es un relato, así que no importa. Tito Lamagni había formado un grupito de teatro. Era un habitante de Ciudad del Jardín. Y yo no sé cómo se encontró con Berti. Y Berti ya había hecho teatro con el tío Tulio, allá lejos y hace tiempo, siendo joven, soltero. Y entonces se enteraron que había una persona ahí que vivía en esa casa que hacía teatro, y entonces se conectaron con él. Y él ya estaba ensayando teatro. Creo que no habían hecho ninguna obra. Yo creo que nunca llegaron a hacer una obra, a representar una obra en público. Lo de la carpa, ¿de dónde lo sacaron? Lo de las carpas lo sacaron de la idea que tenían ellos de comprar una carpa y ponerla en algún lugar y allí desarrollar la actividad. Pero, ¿sabés? Yo recuerdo cuando yo era chiquita, que yo les contaba a ellos, que yo recuerdo haber ido a ver una obra de teatro. Papá me tenía acá en sus hombros y ellos me dijeron que era la de Osvaldo Dragún. Sí, era de Dragún. Y era en una carpa esa obra de teatro. Entonces tenían una carpa. O a lo mejor ellos tenían amigos que tenían una carpa y querían hacer lo mismo en Ciudad Jardín. Claro, puede ser. En cuanto surgió la idea de moverse y de conectarse con gente para formar el grupo, enseguida se empezaron a arrimar aquellos que más se interesaban. Y se hizo una primera invitación a cantar, y ahí es donde conocimos a los Levinson, que después en la casa de ellos se hacían algunos ensayos, porque la señora Levinson tenía un piano y sabía música, y él era violinista. Al comienzo cantaban con un piano. No, en ensayo. Al lado del piano. Ah, ok. El piano se usaba para ensayar. Ah, ok. Y en todo caso para dar la nota. Para dar la nota. En ese primer ensayo tu papá, Edgar, nos hizo cantar un canon, y explicó por qué nos invitaba a formar un coro, ¿no? Y habló de lo que es el canto. Él decía cosas muy bonitas acerca de la excelencia del canto, y que el canto convierte a la gente en personas más honestas y más generosas. ¿Te acordás cuál era el canon? Y el canon habrá Golondrina sido, el canon que más Fray Santiago, tiene que haber sido Fray Santiago. Después del concierto, en un ambiente muy familiar y reducido, se hizo en la casa, yo creo que de los Levinson, donde estaba también el fotógrafo, un apellido judío tenía. Reutemann. Sí. Bueno, si no fue, o fue la casa de Reutemann,
que creo que fue la capital. Y en este momento se me viene a la cabeza. Y bueno, y debemos haber cantado por unos puertos, seguro. Sí, Claro. seguramente, por unos Sí, por unos puertos. Comamos y bebamos. El caballito. Ah, claro. En principio lo que empezó funcionando, digamos, como Teatro Carpa fue un grupo de teatro y el coro. El coro y un grupo de teatro. Ya cuando el coro ya estaba formado y ya teníamos un repertorio muy sencillito para presentarnos en público, fuimos a cantar a Lelios. Y tu papá me pidió que hiciera cantar a los chicos en la platea misma. Y él, después todo entusiasmado, porque él siempre estaba entusiasmado. Todo le parecía maravilloso. Yo recuerdo que se había quedado fascinado porque yo hice parar a los chicos y nos iluminaron con los reflectores para que cantaran desde la platea. Y él se quedó maravillado porque, claro, había como 60 pibes ahí cantando. Sí. ¿A ustedes no les llamaba la atención esta cuestión de que las casas se abrieran del modo en que se abrían para los ensayos, los conciertos, digamos, las reuniones, etcétera, etcétera? ¿Era habitual este movimiento, digamos, en No la época? sé si era habitual. Nosotros también, tu papá y tu mamá y Berti y yo formábamos parte del movimiento familiar cristiano. Y entonces nuestro asesor, que era el padre Fabri, siempre hablaba de que había que abrir el corazón en las casas para dejar entrar a la gente y para abrirse a la comunidad. Así que en nosotros prendió eso y además nos gustaba. Yo me acuerdo un día que estaba tu papá ensayando, estábamos ensayando en mi casa y tu papá acarició la pared y dice, uy, si esta pared habrá visto cosas y habrá escuchado música, porque claro, ahí se hacían los ensayos de coro, de chicos, de grandes. Después empezaron a hacerse las revistas orales. La revista oral era una revista que en vez de ser leída, era escuchada. Entonces una vez por mes alguien se hacía cargo de la editorial. El hecho era que se invitaba a artistas, a músicos, a pintores, a escultores, a escritores. Siempre había uno o dos o tres invitados que iban a aportar lo que sabían y cuál era su actividad, como si fuera un artículo de una revista. Sí, nada más que siempre exponían algo y después había debate. Había opciones. Y después había un debate, era muy interesante. Y siempre todas las actividades tendían a eso, a que se encontraran espacios comunes en el pensamiento, en la ideología, para que la gente pudiera creer que a veces es posible convivir perteneciendo a distintas creencias religiosas o ideológicas, pero convivir con un mismo objetivo, que es el servicio a la comunidad, por ejemplo. Relacionado con esto, una vez vos contaste que habían aparecido algunas pintadas en las casas de algunos de los integrantes, no sé si en la nuestra también. Sí, en la nuestra también. Con esvásticas. Yo
yo sentía esa noche ladrar a los perros y yo tenía en la puerta de entrada una puerta persiana y yo podía mirar entre las rendijas de las persianas el piso y vi que estaban escribiendo y habían puesto aquí Bolches con una flecha aquí. Y yo en ese momento pertenecía al movimiento familiar cristiano. Y que los que estaban afuera de eso no podían concebir que nosotros estuviéramos haciendo eso y que tanta gente concurriera y estuviera de acuerdo. Entonces lo combatían mucho. Las estructuras más cerradas, digamos, de la sociedad combatían mucho este movimiento, ¿no? Y estaban muy confundidos porque no se entendía que una persona tan religiosa como Edgar fuera el presidente de un lugar donde había tanto comunista. Claro, incluso supongo que gente católica, pero de derecha, lo consideraba como una espantosa traición. Había un tal Cócaro que escribía en la versión que era un enemigo declarado de Edgar, ¿no? Pero yo lo que te quería preguntar, vos mencionaste el movimiento familiar cristiano, bueno, después un montón de sectores, de gente del PC, gente del socialismo, gente del desarrollismo, quizás, no sé, se incorporaron y pusieron... Pero originariamente esa propuesta de apertura, ¿vos dirías que surge de esa corriente, digamos, de la militancia católica en la que estaban ustedes? Yo diría que ¿cómo lo...? De Edgar. Yo diría que surgió de Edgar. Casi algo del carisma personal de Edgar. Bueno, esto sí lo quiero decir. Edgar fue una persona maravillosa. Y a mí y a todos los que estábamos ahí cantando con él, no solo nos enseñó lo que era la música, nos enseñó lo que era el fraseo, porque como vos decías, Marcos, hace un rato, por más que él no sabía tocar el piano, pero él sabía cómo tenía que sonar la música. Él sabía escuchar y sabía transmitir aquello que escuchaba. No nos enseñó solamente eso, sino que nos enseñó a vivir en comunidad. Yo me acuerdo que cada vez que venía, invitábamos, por ejemplo, a un coro, armábamos festivales corales y recibíamos en nuestras casas, por ejemplo, el coro de Córdoba vino a dar conciertos acá en Ciudad Jardín y en Buenos Aires, y nosotros los recibimos, cada uno de nosotros teníamos un coreuta en la casa. Y entonces él nos arengaba y nos decía cómo teníamos que actuar, y cada vez que íbamos a un concierto donde había varios coros, cómo teníamos que actuar, que no nos encerráramos, que fuéramos abiertos, que nos entregáramos a los demás, que transmitiéramos calidez y educación. Nos enseñó, y nos enseñó a través de su entusiasmo por la música, nos enseñó su entusiasmo por vivir y por servir a la comunidad, porque esa era la propuesta de él. Angélica, cuando te nombro, me vuelve a la memoria un valle, pálida luna en la noche de abril y aquel pueblito de Córdoba. No sé vos ya